Muy buen día, hermano, hermana, que el Señor hoy día te bendiga, eh, te dé de su paz, te conceda de sus bendiciones. Juntos te invito a que reflexionemos en torno a las lecturas bíblicas para hoy, domingo 26 de septiembre del 2021. Desde el domingo pasado comentábamos que Jesús eh, comenzó como una especie de curso intensivo, de una enseñanza intensiva, cuando sienta a los discípulos y empieza a disertar para ayudar precisamente a los discípulos a madurar y aclarar cómo debe ser la comunidad de los discípulos. Y precisamente desde el domingo pasado empezaron a surgir algunos temitas de ese diálogo que Jesús inicia con sus discípulos. Hoy se presenta uno de los zebedeos contando un incidente. Alguien que andaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Y el Evangelio dice, y se lo hemos querido impedir. Mire usted lo pronto, podríamos decir, que se empieza con las prohibiciones, con los impedimentos y con los controles. Y uno se puede preguntar, pero bueno, si, ¿cuál es la razón para impedir que esta persona llevara adelante esa tarea? Y cuando empieza uno a leer o sigue leyendo el Evangelio, el problema es que no es de los nuestros. Y si nosotros traducimos literalmente, debería verse escrito: no nos sigue a nosotros, no forma parte de nuestro grupo. Entonces, lo que les inquieta a los apóstoles no es si está o no con Jesús. ¿Ve? Note, lo que les inquieta a los apóstoles no es si está o no con Jesús, sino que no está con nosotros. Tampoco importa que haga milagros, que eche fuera demonios, que luche por la liberación de los demás. Para los discípulos todo eso tiene poco valor. Y lo que les importa es que no es de nuestro equipo, no es de nuestro partido, no es de nuestra mentalidad, no es de nuestra iglesia, no es de nuestro color, no es de nuestra clase social. El grupo de los discípulos como que se ha adueñado de Jesús. Y aquel que estaba haciendo algo positivo no es de los nuestros. Fíjese, hermano y hermana, que el punto de referencia no es Jesús, sino nosotros. No importa si hace el bien, lo que importa es que no es de los nuestros. Entonces aquí la comunidad de apóstoles aparece como una comunidad intolerante, preocupada por su expansión y por el éxito del grupo. Y Juan aquí personifica la actitud natural del que se preocupa de conquistar adeptos y de reforzar el propio grupo eclesial. No parece preocuparles la salud de la gente, sino su prestigio grupal. Y la queja del Zebedeo pone de manifiesto los celos del grupo ante el extraño. Y deja entrever que la autoridad que Jesús les había concebido la han interpretado no como servicio, sino como privilegio y como exclusividad. Entonces Jesús sale a la palestra
con un reproche y quiere corregir la mirada de los suyos para que se fijen no tanto en quién tiene esa autoridad, quién está haciendo eso, expulsando esos demonios, quién usa su nombre. En cuanto al servicio y el bien que se realiza con ella. Entonces, lo primero y más importante no es que crezca el pequeño grupo, sino que la salvación de Dios llegue a todo ser humano, incluso por medio de personas que no pertenecen al grupo. Aquí la primera tarea es liberar al ser humano de aquello que lo está destruyendo y lo hace desdichado. No es si tiene permiso, si está bautizado, si es creyente, si practica, si su vida está conforme, así su testimonio. No, olvídese eso, hermano, hermana, sino que hay que hacer el bien. Y aquí hay una falsa interpretación del mensaje de Jesús que nos ha conducido a veces a identificar el reino de Dios con la iglesia. El reino de Dios como que si el reino de Dios se realizaría dentro de la iglesia y crecería y se extendería en la medida en que se crece y se extiende la iglesia. Pues hoy yo le digo que esa es una equivocación, es una concepción errada. La iglesia no es un castillo, una fortaleza. ¿Ya? La iglesia es una comunidad que debe atraer hacia Cristo con una alegría de exponer el Evangelio. La iglesia no es su centro en ella misma. Y a veces damos más importancia a nosotros mismos como iglesia y a nuestras estructuras. Y hay que tener algo bien claro. A las nuevas generaciones no les atrae una propuesta del Evangelio que les coarte su libertad. ¿Ya? No les atrae una iglesia en la que sea necesario que todos piensen del mismo modo y obedezcamos ciegamente a todo lo que dice el pastor, el líder y demás. Eso no es hoy un atractivo para las nuevas generaciones. Y estas cosas nos ocurren demasiado. Hoy, en este tiempo, resulta que si el partido que gobierna no es de los nuestros, no hace nada bien. Siempre miente. Siempre tiene intenciones ocultas. No tiene claro los objetivos. Es el enemigo, el que hay que derribar como sea. Y de verdad que el otro no hace nada bien. ¿De verdad que no podemos encontrar puntos de encuentro y colaboración? ¿O es que solo los míos lo hacen mejor? Y eso mismo ocurre en el ámbito religioso. Si no es de nuestro grupo, si no es de nuestra iglesia, si no es de mi iglesia local, si no es de los nuestros, mejor no me acerco, no me mezclo. Es como que si dijeran nosotros tenemos la verdad correcta y la interpretación del Evangelio. No lo dicen, pero es como que si lo dijeran. Solo nuestros pastores, solo nuestra iglesia, solo nuestras celebraciones, solo nuestros cultos, solo nuestros estudios, solo nuestros retiros, solo nuestras ideas, nuestros, no es de los nuestros. Entonces, hoy, hermano, hermana, yo te invito a que no veamos tu verdad o mi verdad. Ven, busquémosla juntas. Busquemos juntos la verdad. Cuando no queremos escuchar la opinión del otro y dialogar con él, es que no nos interesa la verdad. Nos interesa es la seguridad que me proporciona mi verdad. El que busca y el que defiende la verdad y el bien no le cierra la boca al que tiene otras ideas, ni lo convierte en enemigo, ni le prohíbe seguir pensando, investigando, ni intenta controlar sus obras. El verdadero discípulo, seguidor de Jesús, es el que tiende puentes
el que crea comunión, el que sabe apreciar lo bueno venga de donde venga. Es aquel cristiano que suma fuerzas, el que se alegra con la riqueza de las cosas que nos hacen diferentes, sin pretender uniformar o imponer o silenciar. Un verdadero cristiano sabe descubrir lo valioso que hay en las otras personas, siempre en búsqueda de la verdad, dialogando, porque de los otros, de las otras, siempre hay algo que aprender. Hay otra advertencia importante de Jesús y tiene que ver con el escándalo. En la Biblia, el escándalo no tiene que ver con un mal ejemplo, un hecho fuera de lo común, algo, sino tiene que ver más bien es con una trampa, algo que hace tropezar. Y a Jesús lo tacharon de escándalo sus propios adversarios por sus enseñanzas que les hacían dudar, les perturbaban. Y entonces aquí Jesús piensa en los que obstaculizan la fidelidad a Él y a su palabra, los que hacen caer en el pecado, los que logran apartar a alguien de la fe. Ojo con esto, hermanos, porque a veces nuestras actitudes, nuestras formas de pensar dentro o fuera de la iglesia hacen que hermanos y hermanas se aparten de la fe. Los pequeños, esos que creen en Jesús, que son los miembros más débiles de la comunidad, y también los que a uno mismo le hace tropezar, caer y perderse. Entonces, con frases muy duras y propias de la cultura judía, Jesús menciona la mano, el pie y el ojo. La mano tiene que ver con lo que hacemos. Si nuestras obras nos hacen tropezar, es conveniente cortar con ellas por lo sano para no acabar en el basurero. El actuar mal, el actuar con intenciones perversas o equivocadas, nos lleva a tropezarnos, a caernos, y eso nos separa del reino de Dios. El pie en esa cultura judía tenía que ver con los senderos, con el camino, con las metas. Entonces hoy tendríamos que pensar es a dónde vamos, a quién seguimos. En muchas ocasiones simboliza el modo de vivir. Si nuestro estilo de vida nos hace tropezar, nos aparta de los caminos de Dios, entonces es conveniente una buena conversión, o sea, volver al camino. El ojo, en varias citas del Antiguo Testamento, relaciona el ojo con un estilo de vida egoísta y aferrado a las riquezas. El ojo tiene que ver con esa relación con los bienes materiales. Un ojo bueno, un ojo sano, no envidia, ¿ya? Busca más bien el bien común. Y si es un ojo aferrado a las riquezas o a los bienes, nos va a hacer tropezar. Y si existimos más bien es para acumular y no compartir, también acabaremos mal y perderemos la visión del reino, que es la plenitud de la vida compartida. Entonces, hermanos y hermanas, si tu manera de actuar te pone en peligro, te hace vivir desde y para lo ambicioso, pues hay que cambiarla. Si vamos por un camino equivocado que no lleva a la entrega y al servicio, necesitamos modificar ese rumbo. Si nuestros deseos no van en esa misma línea de amor servicial a todos, necesitamos transformación. Porque crea escándalo
toda aquella que con su actuación crea obstáculos o hace más difícil la vida digna y humana de los demás. Y la advertencia del Evangelio va para todos, especialmente con aquellos que tenemos la responsabilidad de humanizarnos más y sobre todo tomando en consideración la advertencia del apóstol Santiago hoy, que mirad el jornal de vuestros obreros, habéis vivido con lujo sobre la tierra. Y mucho más, si estamos hablando de los que tienen responsabilidades políticas con la gestión política y la corrupción, con malos ejemplos, mucha más corresponsabilidad los que tenemos un servicio pastoral o educativo en este caso. Para finalizar, como decía Moisés, ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Ojalá que nadie del pueblo del Señor creara escándalo. Ojalá que el centro de la iglesia fueran siempre las necesidades de los más pequeños, las necesidades de los más necesitados. No importa, no tiene sentido, ninguna validez si es o no de los nuestros. Lo importante es si tú y yo somos de Jesús. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.